Buenos días, bienvenidos a este debate juvenil de cara a las elecciones nacionales de octubre del 2015. Este debate está impulsado por el Movimiento La Reforma y nosotros moderadores, mi nombre es Macarena y mi compañero David. Buenos días, David. Buenos días. Este debate va a estar organizado en 3 bloques, cada bloque con una temática particular. El primer bloque va a tener como eje central la economía nacional, el segundo bloque el tema de seguridad e instituciones y el tercer bloque de educación. Vamos a pedirle a los presentes de cada partido que digan rápidamente su nombre y el partido al cual están representando, como para ir conociéndonos. Soy Javier Muso, pertenezco a la juventud del PTS, conformamos el Frente de Izquierda. Soy Miguel Mañasco, pertenezco al Frente para la Victoria. Soy María Cairi, pertenezco a la Juventud del PRO. Antes de empezar con el debate en sí, queremos aclarar por qué contamos con la presencia de 3 juventudes sobre las 6 que pasaron las PASO el 9 de agosto último. Como bien dijeron los chicos, hay 3 partidos en total, el FIT, Cambiemos y el Frente para la Victoria. Las demás organizaciones fueron invitadas. Compromiso Federal, el partido de Adolfo Rodríguez Sá, no tiene juventud activa en Córdoba, por eso es que no están presentes. El Frente Progresista, que lleva Margarita Stolbizer, y la gente de UNA, que lleva a Sergio Massa como presidente, fueron invitados. Por cuestiones partidarias y de organización interna, no han decidido participar. Es una actitud que, bueno, desde Movimiento de la Reforma obviamente que lo lamentamos, porque habría sido mucho más rico para todos poder contar con la presencia de los 5 partidos políticos, o 6, que han superado las PASO. Pero contamos con la presencia de los que hoy están acá y estamos sinceramente muy agradecidos de que se hayan animado a debatir y a contarnos a los demás las propuestas que quieren llevar para octubre. Así que muchas gracias. Bien, como bien decíamos, va a estar organizado este debate a partir de 3 ejes y 3 temas. Cada tema va a tener una presentación que va a tener una duración de 1 minuto y 30 segundos, seguido de una réplica que va a tener una duración de 1 minuto. Luego vendrá la etapa de un debate libre entre todos de una duración de 10 minutos y una conclusión de cada tema de 1 minuto. Desde Movimiento de la Reforma, en las últimas semanas, haciendo publicidad sobre este debate, receptamos muchas preguntas del público, que son, obviamente, sobre los 3 ejes sobre los cuales va a girar el debate. Al final de cada eje, de cada bloque, vamos a estar haciéndole una pregunta a ustedes, de las que hayamos receptado del público, en la cual van a tener también 1 minuto y medio para responder esa pregunta. Cuando llegue el momento en el que se cumplió el tiempo, sea 1 minuto y medio, 1 minuto, van a sentir un chiflazo que les va a indicar que cortó el tiempo y que les quedan 10 segundos para redondear, ¿sí? Si es 1 minuto 30, va a pasar 1 minuto 40, si es 1 minuto 10. Cuando se cumple el tiempo, interrumpimos nosotros y le damos paso al siguiente, ¿sí? Así que tengan en cuenta ese chiflazo para organizar su tiempo e ir redondeando la idea. Bien, comenzamos entonces con el primer tema, que es economía nacional. Cada uno de ustedes va a tener la presentación del tema de 1 minuto y medio. Va a comenzar el representante del Frente de Izquierda y de los Trabajadores. Muchas gracias. Si algo tuvo la campaña electoral de cara a las primarias, es que ninguno de los 3 candidatos que se ubicaron en las primeras posiciones dijeron que iban a hacer en materia de economía. Pero, sin embargo, fue de público conocimiento esa reunión secreta de Sturzenegger, como también esta semana se expidió en ese sentido Miguel Bain, que es el economista más allegado a Daniel Scioli. Y si hay algo en que se coincide por parte del establishment, que también coincide la nueva dirigencia de la UIA, digamos el capital más concentrado que ha accedido, el Grupo Arcor, del Grupo Techin, es que es necesario en Argentina un ajuste, bajar el consumo o volver a endeudarse. Desde ese punto de vista, el Frente de Izquierda ha sido claro a lo largo de la campaña electoral de cara a las PASO, lo ha sido claro Nicolás del Caño, que hoy es nuestro actual candidato a presidente, de que el Frente de Izquierda propone ajustar a los ajustadores, porque ni Miguel Bain, ni Sturzenegger, ni Scioli, ni Macri, ni Massa proponen afectar la ganancia empresaria. Nosotros decimos claramente
que en primer lugar hay que nacionalizar la banca y el comercio exterior en esta última década. Como dijo la propia Cristina Fernández de Kirchner, se la han llevado en pala, se han fugado 70.000 millones de dólares al extranjero. Desde ese punto de vista, avanzar en medidas de ese tipo, afectar el interés de los empresarios y no de los pueblos trabajadores, nuestra propuesta, y después voy a continuar. Bien, el representante del Frente para la Victoria. Fue por sorteo el orden, queremos aclararlo. 1 minuto 30 segundos para su exposición. Bueno, en primer lugar, no se puede empezar hablando de economía, o es falaz decir que el Frente para la Victoria no ha hablado de economía, porque es precisamente el proyecto político que ha cambiado la economía del país, sobre todo de cómo dejó la estructura productiva desde la dictadura hasta pasando por el alfonsinismo y luego por el menemismo. Dejó una estructura productiva totalmente desarticulada, una estructura productiva en la cual la mayoría de los trabajadores estaban en la calle, niveles de pobreza importantísimos, por arriba del 25%, desempleo por arriba del 50%, y este proyecto es el que ha creado 5 millones de puestos de empleo, que ha recuperado la industrialización, que ha recuperado empresas estratégicas para el Estado, para planificarlas, para ejecutarlas y para poder ir tendiendo cada vez más a un proceso de reindustrialización del país, que claro, que no se hace de un día para el otro, que es difícil volver atrás 35 años para volver a construir ese tejido productivo que destruyó tanto la dictadura como el alfonsinismo y el menemismo. Y en ese sentido, nosotros podemos decir que ahora el desafío es otro. Venimos de un contexto de restricción externa acá en Argentina, producido por una crisis mundial, ustedes lo saben fuertemente. Para industrializar el país se necesitan divisas, y ese ha sido el eje más importante y me parece fundamental, que complementa todos estos 12 años de creación de puestos de empleo, de recuperación del mercado interno, de recuperación del salario de los trabajadores, de las paritarias, todo lo que ha crecido los trabajadores, todos los derechos que se han conseguido en términos de asignación universal por hijo, progresar y demás. Ahora tienen su otra parte, que es ver cómo, a ver si los empresarios nos ayudan con las inversiones para seguir reindustrializando, crear más fuentes de empleo genuina, reducir el trabajo informal. Bien, continúa entonces ahora con su turno la representante de Cambiemos. Desde nuestro espacio de trabajo estamos muy preocupados por la economía que nos está dejando el kirchnerismo a la hora de dejar el gobierno. El kirchnerismo nos está dejando una economía altamente inflacionaria, una economía con una emisión monetaria desopilante, una economía que tiene déficit gemelos, que tiene un gran déficit en inversión, tanto en inversión de infraestructura como en inversión extranjera y directa. Nos está dejando una economía con una matriz energética deficitaria que nos hace dependientes del resto del mundo para poder sobrevivir. La energía es un recurso sumamente importante. Además nos está dejando una economía que tiene un 22% de pobreza, una economía que no está generando empleos en los últimos 4 años, una economía que no está creciendo en los últimos 4 años. Nos está dejando una economía con un Banco Central que no es independiente, con un Banco Central que se está licuando las reservas para pasárselas al Tesoro, una economía con un cepo cambiario, con una excesiva presión tributaria y la no contrapartida de los servicios. En este concepto, desde el PROCRE, estamos sumamente preocupados por cómo vamos a desarrollar la economía argentina si no cambiamos la manera en la que se están administrando los recursos nacionales. Creemos en el desarrollo, fomentamos y trabajamos para el desarrollo de la economía, no solamente crecimiento, sino desarrollo, que es crecimiento con justicia social, teniendo en cuenta el ambiente, teniendo en cuenta las cuestiones, la equidad distributiva. Si no cambiamos rápidamente la manera en la que se están administrando los recursos de la economía argentina, nos va a costar mucho crecer en el futuro cercano. Bien, esto fue el minuto 30 segundos de presentación del tema sobre economía nacional que tenían los 3 representantes. Pasamos al minuto de réplica ahora, 1 minuto para redondear alguna idea que les haya quedado o responder lo que han dicho los demás representantes. Por sorteo, inicia este minuto de réplica el representante del FIT. Más del 30% de los trabajadores en Argentina trabajan bajo condiciones precarias. El 50% de los trabajadores en Argentina cobra menos de 6.000 pesos. Se pone techo a las paritarias, pero no se pone techo a la ganancia empresaria. Para no ajustar, como siempre, al pueblo trabajador hay que gravar la renta financiera, algo que el gobierno no tocó en lo más mínimo en estos 12 años.
También nosotros proponemos la expropiación de los 4.000 principales terratenientes de Argentina para distribuir la tierra, algo que el gobierno tampoco tocó porque ahora resulta que el conflicto con el campo es un problema de cálculos. Es decir, claramente el gobierno pasó de un discurso progresista a una política cada vez más conservadora apoyada en el PJ, y eso se expresa también en materia de economía y deja a gran parte del pueblo trabajador en condiciones de precariedad. ¿Por qué no se tocaron ninguna de las leyes noventistas en materia de flexibilización laboral? Es decir, que haya un salario igual a la canasta familiar, que el pase a planta de todos los trabajadores tercerizados y precarizados, una medida urgente que obviamente hay que atacar de fondo los intereses de los principales capital concentrados, que el kirchnerismo posó eso, pero no lo ha hecho. Bien, continúa entonces ahora con su minuto de réplica el Frente para la Victoria. Bien, en primer lugar, solo para contestar una cosa que acaba de decir, es el gobierno que más leyes laborales ha creado en la historia, toda la historia argentina, desde que somos el país que somos, o sea, de 1810 esta parte. Con lo cual, bueno, eso para aclarar por un lado. Y para otro, porque el PRO, a mí me gusta mucho como lo expone en términos de, dijo el Banco Central Independiente. Claro, Menem tenía el Banco Central Independiente. Menem no tenía emisión monetaria. Menem no tenía inflación. ¿Y cuáles son los resultados de eso? 22% de desocupados, 50% de desempleo, los trabajadores en la calle, el salario real que no aumentó en 10 años. Bueno, ese es el proyecto del PRO, lo expresa con palabras muy bonitas y técnicas, pero vamos a la realidad. Si el Banco Central es independiente de las políticas del gobierno, ¿de quién entonces a quién le hace el juego? Como lo hizo en los 90, a los empresarios. Transnacionales y nacionales en este caso, que jugaron juntos. Si dejamos de emitir, como dicen, dinero, es un ajuste. ¿Cómo? El PRO dice que va a seguir con la asignación universal por hijo, que lo digan cómo lo van a hacer sin emitir dinero y sin ponerlo en subsidio para todos los trabajadores, todos los que no han podido acceder al trabajo. Continúa entonces ahora con el minuto de réplica. Cambiemos. Sí, bueno, primero que nada, no sé por qué hablamos de Menem cuando nos estamos refiriendo al PRO. Realmente Menem es de la bancada de ustedes, no de la nuestra. El mismo proyecto. Bien, no es el mismo proyecto. En términos de la tasa de desempleo, Argentina hoy tiene una tasa de desempleo más alta que los países de la región, tiene una tasa de desempleo más alta que Uruguay, que Perú, que Brasil. Entonces no ha sido muy eficiente el Estado kirchnerista en generar empleos genuinos. Además, ¿de dónde son las cifras esas? Del INDEC. Lo dejamos para los 10 minutos libres, ¿sí? Así tiene cada uno. Y con respecto al Banco Central, es fundamental porque el Banco Central no debe ser dependiente de ningún gobierno. Sí, el Banco Central justamente es independiente. En la reforma a la Carta Orgánica que hicieron desde el gobierno kirchnerista del Banco Central, lo que generan es ponerle objetivos al Banco Central que no deberían ser. ¿Sí? El objetivo del Banco Central en cualquier economía del mundo es mantener la estabilidad de la moneda, no generar empleo. Para eso hay otros organismos. No tiene nada que ver, Caballo, con nosotros. ¿Sí? Somos otro modelo de política totalmente distinto. O sea, si discutamos los déficits que tiene el modelo kirchnerista, que después de haber tenido muchísimas condiciones exteriores para desarrollarse, hoy dependemos de subsidios para poder estar bien, digamos. Bien. Continuamos entonces ahora con el momento del debate libre, que consiste en 10 minutos, justamente en los que pueden intercambiar sus opiniones y visiones. Vamos a apelar a la autorregulación de ustedes para que nadie monopolice esos 10 minutos. De todas formas, vamos a estar nosotros regulando en todo momento para que se distribuyan, si puede ser 3 minutos, 33 segundos para cada uno, mucho mejor. Empiece quien quiera empezar, quien quiera redondear algo, y van intercalando la palabra entre ustedes. Bueno, para seguir el orden. Sí, vos, Miguel, recién decías que el gobierno que más leyes laborales cumplió, pero los déficits de la precarización laboral están en las claras. Digo, yo estoy hablando las cifras. Estas son del INDEC intervenido, yo no sé cómo será las reales, pero el INDEC intervenido dice que el 50% de los trabajadores cobra por debajo de los 6.000 pesos. Digo, por otro lado, decía, ¿por qué se le pone techo a las paritarias? Supuestamente se había conseguido paritarias libres y la ganancia empresaria no tiene en lo absoluto ningún tipo de límite, sino por qué no se grabó la renta financiera. Y la recuperación de los recursos, otro aspecto clave,
Es decir, se hizo una gran epopeya la nacionalización de YPF, que aparte fue con pago a Repsol, y a continuación se le abrió las puertas a Chevron, no solamente por todos los cuestionamientos que tienen, lo que hace al medio ambiente, los pueblos mapuche que están luchando contra eso, sino también lo que implica el convenio en materia de extracción de recursos y fuga. Lo mismo pasa con la minería también, ¿no? O sea, se le abrió la puerta a Barrick Gold, lo mismo pasó con Monsanto. Digo, claramente fue un doble discurso. Obviamente hubo política social, pero esa política social, de nuestro punto de vista, no fue una cesión del gobierno, sino se instauró por una relación de fuerza que existía en la Argentina, que el gobierno no llevó la política de la calle, ya estaba en la calle, producto de la relación de fuerza impuesta en el 2001, que obviamente nadie puede gobernar con un 20 y pico % de desocupación. Hubo un crecimiento récord de las commodities, no solamente en Argentina, sino a nivel latinoamericano, del petróleo, de la minería, etcétera. Beneficiado sobre eso, sobre la soja, hubo grandes subsidios a la industria. Obviamente, los empresarios necesitan trabajadores, digo, para que el Frente para la Victoria pueda responder también, así vamos distribuyendo. Bueno, voy a estar de acuerdo en una sola cosa con lo que dijo él, que el 2001 generó las condiciones. Yo creo que este Estado, si hay algo que le reconozco o que le reconocemos nosotros al kirchnerismo, que fue capaz de tomar muchos de los reclamos populares y convertirlos en leyes, derechos, que se garantiza institucionalizar esos derechos que se pedían en 2001, que era inimaginable que el Estado se pusiera en ese lugar. No importa. Vuelvo al tema. Y a mí, discúlpeme el pro que los veo acá, pero que el Banco Central sea el garante de la estabilidad monetaria, a mí me suena a 1 a 1. Es exactamente... No tiene nada que ver, esa es la política del Banco Central. Perdón, voy a hacer una pequeña intervención. El 1 a 1, claro, no emitimos más dinero, congelamos todos los salarios de los trabajadores, congelamos las jubilaciones, recortamos los personales de las industrias. Miguel, me está metiendo el Banco Central así es muy difícil, así es muy difícil. La política social es distinta. Sí, es muy distinta. Nosotros hemos cuidado el salario de los trabajadores siempre. No ha habido recorte durante este gobierno. No se han propuesto. La evaluación a principio del año pasado fue en un mes ganaron los bancos 100 mil millones de pesos y afectó el salario de los trabajadores en un mes. Es imposible pensar un país. Si están los dos a favor de los trabajadores, y en esto vamos a estar de acuerdo, es imposible en la economía argentina imaginar una economía sin inflación, con las paritarias que tenemos, que por suerte están, donde los trabajadores pueden discutir sus salarios tranquilamente. Javier dice que hubo un techo, sin embargo Camioneros arregló por el 32, cuando supuestamente decía que había un techo 28. Sí, porque lucharon los educadores arreglaron por el 33, el sur hay un problema de base, Miguel. Vos estás a favor de los trabajadores. Esta idea. Sí. A mí, cuando me dicen la estabilidad monetaria, no hay que emitir dinero, me suena directamente a ajuste. Los que dicen que no quieren inflación, Macri dice que lo va a bajar en 1 año, en 2 años. ¿Eso saben cómo se hace? Caballo ya lo hizo, Pasamos de tener hiperinflación a bajar. ¿Sabe cómo se hizo? Recortando, ajustándole a los trabajadores, echando trabajadores, privatizando todas las empresas, haciendo... No, bueno, para la discusión de la década de los 90 es una discusión distinta, que me parece que en otro momento la podemos dar. Porque estaba en el gabinete de Caballo y es un ministro que quieren ustedes, ministro de Economía. Era un proyecto económico de convertibilidad totalmente distinto. Acá estamos convertibilidad es estabilidad monetaria. Sí, en parte sí, pero puede haber estabilidad monetaria sin convertibilidad. ¿Sí? Entonces... ¿Cómo? Generando independencia del Banco Central, no generando una inflación, no generando... Independencia del Banco Central, no generando una emisión del 33%. Pero no tiene Martínez Deo decía que el Banco Central era independiente. Estamos los últimos 12 años de modelo kirchnerista. Vos no me podés decir que está a favor de los trabajadores cuando tenés una inflación del 30% que le está comiendo solo el año pasado el salario real no le ganó a la inflación. Yo estoy de acuerdo con él. Miguel, dejamos que Cambiemos responda. Las paritarias deberían estar discutiendo productividad, no inflación. No podés, sos la segunda economía del mundo más inflacionaria. Eso es algo que le estás metiendo con el impuesto inflacionario la mano a los bolsillos todo el tiempo. Estás hipotecando, además, el futuro de los jubilados comiéndote toda la plata del ANSES. Estás gastando al 45% cuando estás teniendo ingresos al 35%. No podés vivir en una economía, en tu casa y en ningún lado cuando estás gastando sistemáticamente más de lo que recaudás. Estás diciendo que te desendeudás. ¿Y vos cómo haces en tu casa? Si ganás 1.000 pesos y gastás 2.000, ¿cómo haces
tienes todo el tiempo en tu Estado tiene casa. la posibilidad de emitir dinero. También, pero generás inflación. En una economía que no crece, la Estados inflación Unidos, es netamente yo te voy a inflacionaria. contar una historia sobre La la emisión inflación monetaria. es Mira, distorsiva. no, yo te voy a contar una historia. Estados Unidos, 2008, la quiebra, la crisis mundial más grande de la historia, 2008. Estados Unidos imprimió la mayor cantidad de dólares de su historia. ¿Lo emitió para salvar a quién? ¿A los trabajadores? ¿A los que ganan 1.000 pesos? No, lo emitió para salvar a los bancos. Porque el mundo A los bancos. sí. Lo salvó a los bancos. ¿Generó inflación en Estados Unidos? ¿Por qué? No, creció. Pero me estás Hubo comparando inflación. peras con manzana, no me puedes comparar No te estoy Estados Unidos comparando con exactamente lo Argentina. mismo. El dólar es Exactamente una lo mismo. moneda, Lo que yo te de digo, todo el mundo absorbe. Yo coincido que la política de Macri está completamente en eso coincido con el Frente para la Victoria, que la política de Macri está alejada de cualquier solución a los problemas como la inflación, etcétera, con una salida beneficiosa para el pueblo trabajador. Digo, esa reunión de Tusaner, salvo que que haya sido, digamos, una ficción, digamos, claramente decía, no tenés que decir lo que vas a hacer en materia de economía, que es claramente un ajuste, ¿está bien? Es decir, ninguna de las políticas que ustedes proponen pueden tener un cauce sin ajustar, es decir, hay restricción externa, ¿está bien? Y para volver a los mercados, para volver a endeudarse, claramente hay que ajustar elementos de la economía. Para bajar la inflación hay que bajar el consumo, eso claramente implica un ajuste sobre los trabajadores. Digo, me parece que desde ese punto de vista, que el PRODIA que tenga una política progresiva, la verdad dudo mucho. En eso coincido con el Frente para la Victoria, pero veo que el Frente para la Victoria no tiene una salida distinta, y más de la mano de Scioli. Es decir, ahora estamos en campaña electoral, Scioli probablemente sea el próximo presidente, primero lo que harían a Randazzo, pero bueno, terminó siendo Scioli Zanini. Digo, Scioli va a tener una política progresiva. Digo, Miguel Bain va a ser probablemente el próximo ministro de Economía de Scioli, pero digo, tiene esa matriz, digamos, Scioli. Aparte, viene a decir que su padre político es Menem, ¿no? Entonces, yo también sospecho mucho de eso. Y eso lo dijo, ¿no? Dijo, no lo inventó nadie. Mi padre político es Menem. Digo, desde ese punto de vista, la política de Scioli, que es endeudamiento, no va a distar de una política de ajuste que ya el gobierno empezó, digo, no estamos hablando para adelante. El ajuste, cuando hubo que ajustar, hubo devaluación, no fue otra receta económica. Digo, durante todos estos años, Argentina tuvo crecimiento a tasa china, producto, como decía recién, de la suba de los precios de las materias primas, y dio determinadas concesiones. Ahora bien, cuando hubo que ajustar, fue hacia los trabajadores con una evaluación. No fue hacia la renta financiera, por ejemplo, para mantener o ampliar, profundizar determinadas políticas económicas. Sí, eso fue una punta de muestra muy clara. Una sola aclaración ahí. Me parece que decir, ese es caer en un falso paradigma. Si vos me decís que solo crecimos a causa de los del precio de las commodities a nivel internacional, significa el kiosquito de la esquina no empieza a funcionar si vos no le subís el salario real. Esto es así, ¿estamos de acuerdo o no? Si vos tenés un poco más de plata en el bolsillo, comprás un poco más, te comprás un par de zapatillas. ¿Por qué creciste, Miguel? ¿Por qué creciste si hoy no tenés nada de lo bueno que tenía el modelo kirchnerista en su primer momento? No niego, por supuesto que el precio de las commodities ayudó, quisimos hacer las retenciones móviles después para quedarnos con una mayor renta y redistribuirla como hemos hecho, no funcionó, nos traicionó Cobos, y que está con Cambiemos, que muy apegado a las instituciones por lo visto, pero después, en términos económicos, es imposible pensar el crecimiento del país sin un crecimiento del consumo y del mercado interno. Y para eso hubo muchas políticas activas de este Estado Nacional para promoverlas. Nadie puede negar que no se han creado puestos genuinos de empleo, 5 millones de puestos genuinos de empleo. Hace 4 años que no se generan puestos de empleo. Eso no es verdad. Lo dice el INDEC. Y además, te digo una cosa más, se crearon programas como la Asignación Universal por Hijo, que el PRO votó en contra, que el PRO nunca acompañó. El PRO está de acuerdo en la Asignación Universal por Hijo, votó en contra porque una ley ómnibus que traía un montón de cosas por detrás. El PRO nunca acompañó la Asignación Universal por Hijo ni las otras políticas del gobierno, ninguna. Sí, entonces, con las políticas económicas no. Con lo cual, si el PRO no está de acuerdo con esas políticas, difícilmente las sostenga. Y le digo un problema al PRO, si no está de acuerdo ideológicamente, porque ellos le dicen, le dan los planes a esa gente. Bueno, nosotros estamos a favor de dar, porque son los que no pueden acceder al trabajo. Si esa plata se cae, las tribunas, por favor. Si esa plata se cae, bueno, se va a caer el consumo. El ojito de la esquina, el que vende zapatillas, el que vende, no sé, todas las cuestiones, las remeras, suéter y demás. Perdón, llegaron al final de los 10 minutos libres. Si están de acuerdo los tres, dejamos 15 segundos para que responda Cambiemos, que fue quien en la segunda vuelta no llegó. 15, 20 segundos para redondear una idea y queda el minuto de réplica después. Dale. Bien, perfecto. Con el tema de
de tu asociación de el PRO con la época menemista. Como bien lo dijo acá Javier, Scioli fue funcionario de Menem, ¿sí? Entonces, dejemos de pegar al PRO en... digamos, con un modelo económico que no tiene nada que ver con nosotros, primero. En segundo punto, el PRO está de acuerdo con la asignación universal por hijo. En su momento no votó a favor de esa ley porque una ley ómnibus que traía un montón de cosas por detrás. Está de acuerdo con la asignación universal por hijo, con que sea ley y además con mejorarla. Y lo vas a ver en el futuro cuando el PRO sea gobierno. Y en cuanto al crecimiento, ¿no? O sea, está bien que el consumo crezca, pero no solamente puedes crecer por consumo. Bien. Gracias. Gracias. Continuamos entonces ahora con una sección de conclusión del tema en la que cada uno de ustedes va a tener 1 minuto. Sí, no dice solamente el Frente de Izquierda. Ayer, por ejemplo, en un balance de las elecciones, por ejemplo, Julián Cañas, Silva, de La Mañana de Córdoba, es decir, periodistas de distintos medios, coinciden que cualquiera de los tres, Massa, Macri o Scioli, que gana en Argentina en lo que se viene, es un ajuste para el pueblo trabajador. Por eso el Frente de Izquierda, junto a las propuestas que planteé anteriormente, consideramos que claramente toma una definición. Hay dos campos políticos, que no es Macri o Scioli. Es lo que estamos con los trabajadores y el pueblo o lo que están con los hijos políticos de Menem. Y sabemos lo que traen detrás en materia de economía. Por eso, ajustar a los ajustadores es lo central del Frente de Izquierda, que no se hace, por supuesto, solo electoralmente, sino apoyándose en la fuerza que ha recuperado el salario real, que ha recuperado conquistas perdidas, que es la clase trabajadora organizada, en la cual la izquierda ha sido parte activa del desarrollo de eso y por eso también ha sufrido represiones, etcétera, el procesamiento, esa clase trabajadora que peleó por reconquistar, que no se lo dio nadie, sino que peleó durante estos 12 años para obtener eso. Bien, continúa entonces ahora con su minuto de conclusión, el Frente para la Victoria. Para los que tienen dudas de lo que vamos a hacer, en verdad, con nosotros lo tienen muy fácil en realidad con el Frente para la Victoria. Pueden ver lo que hemos hecho en estos 12 años. No vamos de acá para allá, tuvimos siempre el mismo proyecto económico, el mismo proyecto político, fuimos por las mismas conquistas de derechos, las mismas que dijimos desde el 2003 esta parte, las fuimos conquistando paulatinamente. Con lo cual, ya tienen certeza, tienen previsibilidad hacia dónde va a ir el Frente para la Victoria. Con lo cual los trabajadores tienen que quedarse tranquilos que el único candidato y el único proyecto político que le va a garantizar el salario real creciendo todos los años, que le va a garantizar las paritarias, que le va a garantizar cuidar las leyes laborales que hemos conquistado, que le va a garantizar la conquista de derechos a los que no accedieron todavía al trabajo, como la asignación universal, el progresar y demás, es este proyecto político. ¿Por qué? Porque es el único que lo ha hecho verdaderamente en los hechos, en las acciones. Los que dicen, nosotros queremos la estabilidad monetaria, queremos reducir la inflación en un año y queremos liberar el dólar, eso es ajuste, es ajustar y van a ajustar sobre el mismo sector que lo han hecho siempre, el de los trabajadores y el de los más humildes. Eso es el PRO, eso es el modelo económico del PRO. Bien, estoy totalmente en desacuerdo con lo que dice el amigo del Frente para la Victoria. 1 minuto, María, sí. Disculpa, 1 minuto, hasta que pongamos en 0. ¿Estamos en 0? ¿Estamos? Bien, empieza Bien. de vuelta el minuto. No, que estoy totalmente de desacuerdo en lo que dice nuestro amigo del Frente para la Victoria. Desde el PRO nosotros jugamos por el desarrollo económico. El desarrollo económico implica tener en cuenta la justicia distributiva, la equidad social. Lo dijo Mauricio en su último discurso después de las elecciones, que aprendió mucho de los sectores de los otros gobiernos, ¿sí? Aprendió mucho de Frente para la Victoria, de la gente de la izquierda. El PRO es un gobierno amplio, es un gobierno que quiere generar un cambio en la Argentina, porque realmente si no cambiamos el rumbo en materia económica donde va la Argentina, vamos a tener serios problemas, y eso es algo que tenemos que realmente tomar conciencia y tenemos que empezar a debatir diferente. La economía argentina hoy está sumamente complicada en todas sus variables económicas y tenemos que sanearla. Para generar el desarrollo económico, que es algo que debe querer tanto la gente del Frente para la Victoria como la gente del FIT y que lo debe querer cualquier ciudadano de la Argentina, hace falta sanear la macroeconomía, fomentar la inversión, hace falta mejorar la infraestructura. Tenemos un gran déficit en infraestructura, hace falta administrar de manera más eficiente los recursos públicos. Nosotros invitamos a todos los otros espacios políticos a que generemos todo este cambio en conjunto. Bien, llegamos al final del primer bloque. No se puede decir que haya sido aburrido, la verdad. Así que ahora pasamos a hacerles a cada uno de ustedes una pregunta que hemos recibido nosotros desde nuestras redes sobre personas interesadas en el debate. Cabe aclarar que ellos no conocen las preguntas, las van a tener que responder ahora a medida que se las hagamos. Siguiendo el orden de este bloque, empieza el FIT. Bien, la pregunta para el FIT con respecto a economía es:
El FIT siempre plantea el no pago de la deuda externa. Si Argentina hiciera eso, ¿no perdería credibilidad a nivel internacional? ¿De dónde saldrían nuevos fondos para obras si no pagamos lo que debemos? 1 minuto 30 segundos para esto. Los que no son creíbles son los usureros y los buitres que oprimen países con una deuda completamente ilegítima, como es la Argentina, una deuda contraída por privados y estatizada bajo la dictadura militar que se acrecentó en los 90 y que fue pagada sistemáticamente por todos los gobiernos en vez de eso que es producto del trabajo del pueblo argentino, reinvertirlo en cantidad de obras necesarias, como por ejemplo obras para que no se inunden los barrios del conurbano ni en la capital federal, por ejemplo. ¿Perdería credibilidad? Y mira, hay muchos países que dejaron de pagar la deuda. Por ejemplo, ahora el pueblo griego, se expresó más del 60% del pueblo griego para no pagarle a la troika. ¿Cómo haríamos nosotros? Porque obviamente cuando vos tocas intereses y represalias, ¿cómo haríamos nosotros? Bueno, apoyándonos en esa fuerza social, ya que en las cortes internacionales vimos cómo fue con el caso de Griesa, a qué intereses juegan, pero nosotros claramente nos apoyaríamos en la fuerza social que impediría que el ajuste caiga contra ellos para enriquecerse un puñado de buitres y usureros internacionales, como ha sido la historia de Argentina durante estos últimos 40 años. Bien, muchas gracias a la gente del FIT. La pregunta en materia económica para el Frente para la Victoria es: debido a los últimos hechos ocurridos en las provincias de Río Negro y Santa Fe, donde se tiraron frutas y leche respectivamente, ¿cuáles son sus proyectos de mejora para las economías regionales? Bueno, en verdad, en estos 12 años ha habido que hacer un trabajo monumental para reconstruir todas las economías. Nosotros en particular hemos sostenido siempre la misma teoría económica, que es hay que recuperar todos los índices macroeconómicos para que paulatinamente vayamos recuperando también las economías regionales. Por supuesto, cada una tiene sus características propias y también cada gobierno provincial tiene su signo propio, con lo cual hay que trabajar con ellos. Puedo hablar de la experiencia, se dice, de Río Negro y Santa Fe es la pregunta. Santa Fe. Río Negro y Santa Fe. Bueno, ahí hay, en particular la tira de leche de lo de Santa Fe es un tema más complejo de ahí de la zona. Había un conflicto con el empresariado le bajó abruptamente el precio al cual se lo compraban los productores tuvieron que salir a reclamar y por eso hubo un paro. Pero eso no es un conflicto de la macroeconomía, es cuando nos dicen que la inflación se produce por la emisión monetaria y no sé qué, resulta que se juntan los 3 empresarios lecheros que le compran la leche a los productores y dicen, bueno, ahora les bajamos el precio del 50%, y se lo bajan y el productor ¿cómo hace? Que tiene el costo real ahí, con los trabajadores, con los insumos que tiene que comprar, con las máquinas que utiliza para producir y demás. Entonces es un conflicto particular. Ahora, si hay algo que nadie puede negar es que en estos años las economías regionales en todos los puntos del país han crecido, han aumentado su capacidad, han aumentado las capacidades de producción inclusive provinciales de los insumos que se producen provincialmente y eso hay que cuidarlo y seguirlo trabajando, por supuesto. Bien, entonces ahora el turno de la pregunta dirigida a Cambiemos sobre economía y es: Macri dijo que si ganaba levantaba el cepo cambiario el 11 de diciembre. ¿Verdaderamente planea hacer eso? Si levanta el cepo de golpe, ¿no van a vaciarse las reservas del Banco Central? 1 minuto y medio. Estoy totalmente, en el proceso está totalmente de acuerdo en levantar el cepo cambiario, que sería en armonizar el tipo de cambio, ¿sí? a un tipo de cambio de equilibrio, que es lo que la economía demanda, pero no de un día para el otro. El cepo cambiario se va a levantar con confianza, se va a levantar teniendo reservas en el Banco Central, que hoy no las tenemos gracias a esta no independencia del Banco Central. Hoy el Estado kirchnerista se ha consumido todas las reservas que son de todos los argentinos. Una vez que se recupere la confianza en el peso y una vez que recuperemos las reservas del Banco Central y que recuperemos la inversión extranjera directa, vamos a ir levantando el cepo gradualmente para poder llevar a la economía a una senda de saneamiento y a una senda en donde terminemos con la intervención del Estado de esta manera tan abrupta y tan dictatorial.
reitero, lo que se busca desde el PRO y se busca hacer en consenso con todos los otros espacios políticos es generar un desarrollo sostenido en la economía. Con la gente del FIT y con la gente del Frente para la Victoria y con todos los demás espacios políticos que estoy casi segura que deben desear lo mismo para la Argentina y para los argentinos. Bien, con esto llegamos al final del primer bloque, que es Economía Nacional. Pasamos al segundo bloque, que va a ser Seguridad de Instituciones, después de un breve descanso de 5 minutos. Gracias a los tres. Gracias. Continuamos entonces con este debate juvenil de cara a las elecciones nacionales de octubre de 2015. Retomamos con ahora el segundo bloque, el segundo tema, que va a tener la misma estructura, pero un distinto tema. El tema a tratar es ahora seguridad e instituciones. Cabe aclarar que, según el sorteo que hemos hecho previamente, el orden de exposición ha cambiado. Y en este momento va a empezar, en primer lugar, el PRO. Comenzamos con la presentación del tema, para lo cual hay 1 minuto y 30 segundos. Bien, bueno, muchas gracias. Como bien sabemos, Argentina adopta para su gobierno la forma republicana, representativa y federal, tal como lo reza el artículo 1 de la Constitución, y ninguna de las formas anteriormente mencionadas se respetan, debido a que tenemos un poder ejecutivo que permanentemente hace flagelos sobre las instituciones. Vamos a enumerar rápidamente los ítems de lo que reza el artículo 1. En el tema de la representación, tenemos un poder ejecutivo, una presidenta, que constantemente provoca una división social entre patria, antipatria, pueblo, entre pueblo, o mejor traducido como sería el populismo versus los trabajadores que salimos día a día a construir la Argentina, pese a la desigualdad y las injusticias que tenemos de la presidenta y a la falta de representación que tenemos con respecto al sector que realmente construye la Argentina y no a la masa que ellos utilizan en cuanto para pedir votos mediante un clientelismo político que se da desde tiempo inmemorable. Bien, con respecto a la República, sabemos que el control de la supremacía constitucional no existe nada más que en los libros, porque actualmente el personalismo que tiene Cristina Fernández de Kirchner en el Poder Ejecutivo, que solamente digamos, maneja los hilos ella sobre el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Tenemos muchos ejemplos para decir que el Poder Judicial no es un poder independiente, como por ejemplo el intento de destituciones a los jueces para copar espacios con sus funcionarios para garantizarse a ellos la permanencia y la perpetuidad del poder. Y también, bueno, cuando aparten los fiscales de las causas que llevan a cabo fiscales que realmente son independientes y buenos trabajadores del Poder Judicial, cuando, bueno, llevan causas en contra de sus funcionarios. Cambiemos. Bueno, muchas gracias. Bien, continúa entonces ahora el representante del Frente de Izquierda y de los Trabajadores. Me voy a detener en materia de seguridad, porque ha sido a lo largo de todos estos años, por los distintos grupos mediáticos, alentada una idea, un paradigma de seguridad, de criminalización sobre los sectores populares. Córdoba no está alejada de lo más mínimo de ese paradigma. Se ha llenado la provincia bajo la narcopolicía, pero considero que no es algo que sea exclusivo de Córdoba. A nivel nacional, nuevamente, refiriéndome a los 3 candidatos que han quedado primeros en las primarias, ninguno se aleja de ese paradigma. Daniel Scioli se ha jactado más de inaugurar escuelas de policía que otra cosa. Fue clara la imagen con los más de 10.000 policías de esa foto, o la misma gendarmería en los barrios del conurbano bonaerense, de la misma Rosario. La inseguridad, desde nuestro punto de vista, no tiene que ver con la colocación de mayor policías y la criminalización de la pobreza. Para nosotros los verdaderos inseguros son los pibes que en la fábrica pueden perder una mano por las condiciones de trabajo que tienen, los pibes que son amedrentados constantemente por las distintas policías, las mujeres que se encuentran en una total situación de inseguridad, producto de la violencia y sin ninguna respuesta del Estado. Esa es la inseguridad que hay que atacar y no llenar más de policía. Bien, concluido el tiempo entonces, continúa con su turno el Frente para la Victoria.
Bueno, en términos de instituciones, en los últimos años asistimos, me parece que, pese a las diferencias que podemos tener, a uno de los procesos democráticos más consolidados de la historia argentina. No, de hecho, estamos entregando el poder con una imagen positiva muy alta de quien conduce los destinos del país actualmente, sin conflictividad, sin una conflictividad social como puede haber, como terminó en el 80 con, bueno, hacia el fin de la dictadura, pero como terminó el alfonsinismo, con el desgaste que terminó Menem, su gobierno también. Asistimos a ese. Cuando dice que Cristina tiene la representación o que es individualista, no sé qué. Personalista. Personalista. Bueno, Cristina Fernández de Kirchner ganó con el 54% de los votos de la elección y eso puede gustarle más o menos a cualquiera, pero la gente no es tonta. Esto del asistencialismo no se la lleva a las narices. Ya eso no existe. La gente piensa, evalúa qué proyecto mayoritariamente le va a defender sus derechos, sus conquistas y vota. Y a Cristina Fernández de Kirchner la votó la enorme mayoría del pueblo argentino, guste más o guste menos. Y con respecto a la seguridad, yo considero que hay que trabajar fuertemente con otro perfil de seguridad, con al que tiene el PRO en este caso en particular, que tiene que ver con la inclusión social. Ese ha sido el gran paradigma de este proyecto político, en términos de, ha sido los mayores índices de escolarización de los últimos, desde la recuperación democrática. Hemos tenido una importante mejora en términos de salud, que también hemos tenido una importante cobertura en términos económicos, que también hace la seguridad, porque mientras más acceden al trabajo, por supuesto, menos índices de delito y de problemas de seguridad hay, por supuesto. Bien, terminada la presentación del tema, queremos aclarar antes de seguir con el minuto de réplica que se les dio a los tres partidos la posibilidad de ir rotando a aquellos disertantes en cada tema. Si bien FIT y Frente para la Victoria han decidido mantener a sus representantes, Cambiemos optó por poner a una persona distinta en cada uno. Lo aclaramos para que se sepa que todos tuvieron la misma posibilidad de hacerlo. Pasamos, siguiendo el mismo orden, empieza Cambiemos con el minuto de réplica. Bien, bueno, no entendí muy bien lo que quisiste decir con el régimen del PRO en cuanto a políticas integradas. Bueno, como no me han dejado hablar con respecto al tema de seguridad, nosotros trabajamos con una política integrada en seguridad como una de las principales provincias y ciudades del mundo, como es los estados que están en Norteamérica, Nueva York, Londres, París, en Europa. Tenemos el control único y monitoreo de derivaciones en situaciones de emergencia que representa a lo que es la Policía Metropolitana en la Ciudad de Buenos Aires. Tenemos en materia de seguridad un plan de acción gracias a la gestión de Mauricio Macri de 2007, que es instalar esta policía, crearla nueva y que, pese a que Berni, secretario de Seguridad, es oficialista, ha reconocido en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que es una de las más seguras en Latinoamérica. Y eso es gracias digamos, a la imagen positiva, a la buena capacitación y a la buena remuneración que ha tenido esta Policía Metropolitana, que sirve principalmente en los tópicos de prevención, información y acompañamiento turístico y de emergencias y monitoreo urbano que se hace en la ciudad. Bien, concluido el tiempo para Cambiemos, continúa ahora el Frente de Izquierda y de los Trabajadores. Sí, dar el ejemplo de la policía norteamericana que está muy cuestionada por distintos asesinatos afroamericanos no es el mejor ejemplo, pero el delito está organizado desde arriba hacia abajo. Hay que tener política obviamente en materia de trabajo, inclusión, pero claramente a lo largo y ancho del país los principales delitos de narcotráfico, desarmadero, trata de personas e incluso el delito menor, como ha habido casos en Córdoba y en Buenos Aires de la policía que recluta pibes de los barrios para que roben para ellos. Es decir, no puede haber de la mano ni de las policías provinciales, ni de la metropolitana, ni tampoco, porque el tema de las instituciones, la justicia, etcétera, ha habido, este año se ha empezado con el tema, ni mal el carpetazo de un lado para otro, los servicios de inteligencia metidos en la justicia, que son células que responden a servicios de inteligencia internacionales que están implicados ambos actores, es decir, no puede haber de la mano de la policía ninguna política de seguridad que es la misma que organiza el delito, ni ninguna de las distintas agencias a nivel nacional y provincial. Bien, sigue con su minuto de réplica el Frente para la Victoria. Bueno,
Yo no solo considero que la policía metropolitana toma como ejemplo a la policía norteamericana, que tiene los bemoles que señaló el representante del Frente de Izquierda, sino que la policía metropolitana que, por ejemplo, reprimió en el Borda, que para nosotros no cabe, y ha sido una política fundamental de este gobierno, no reprimir la protesta social en todos estos años, y así se ha mantenido. Además, este gobierno es el gobierno recuperador de los derechos humanos, con las condenas a todos a los genocidas de la dictadura y a sus cómplices civiles ahora avanzando, en particular en el juicio de Córdoba, a quienes han sido magistrados y demás, que eso también hace la justicia, y a la seguridad, por supuesto. Entonces, nuestro modelo de policía y de seguridad no tiene nada que ver con un modelo represivo, que es el que seguramente implementa el PRO cuando ajuste, cuando le baje el salario a los trabajadores, si les llega a tocar gobernar, por supuesto, cuando elimine la asignación universal por hijo, y como haya reclamos genuinos de la sociedad, seguramente el PRO los vaya a reprimir con su modelo policial represivo, por supuesto. Nosotros tenemos un modelo de inclusión. Ese es nuestro proyecto de seguridad. Bien, finalizada la réplica, pasamos ahora sí a los 10 minutos de debate libre. ¿Alguien que quiera tomar la palabra para iniciar? Bueno, a mí me gustaría saber principalmente con respecto al Frente de la Victoria cómo puede dignarse de hablar de seguridad teniendo el narcotráfico liberado, las fronteras liberadas, el triple crimen de la efedrina a causa del protagonismo que ha tenido Aníbal Aldez Morsa Fernández. No, estoy hablando yo. Permíteme. No es la nata, no es solamente la nata. A ver. La nata, el que está preso, bueno, eso tiene mucho que ver con el triple crimen que se ha cometido y su funcionario Aníbal Fernández ha tenido absolutamente todo que ver. Demuestra la justicia. Sí. Ah, perfecto. Y bueno, y con respecto a Amado Vudú, ¿qué me decís? ¿La justicia lo ha demostrado? ¿Cuántas condenas tiene Amado Vudú? No sé, pero causa millones. ¿Y qué tiene? ¿Cuántas condenas firmes? ¿Cuántas? Y no, obviamente si tienen los jueces todos ustedes, que no hace una con condena, una justicia que no es independiente, no va a haber nunca condena y nunca van a tener la función. Lorenzetti es nuestro, la Corte. Ahora me entero que Lorenzetti es nuestro. ¿Cómo no nos dimos cuenta antes? Hubiera sido más fácil. El presidente de la Corte Suprema nos ha votado todo en contra en el último tiempo. ¿Y cómo explicar la destitución del juez Fait? Yo quisiera... El intento de destitución, sí. No, porque el representante del Frente para la Victoria mencionó en la represión el Borda, lo cual fue así por parte de una decisión política del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pero también hemos atravesado el año pasado, sin ir más lejos, la mano de Sergio Berni, digamos que lo había mencionado la representante del PRO, una represión tras otra en la Panamericana a los trabajadores que lo único que hacían era reclamar por 280 puestos de trabajo que una patronal extranjera como LEAR había despedido y estaban cortando la Panamericana para reclamar por eso. La policía, diputados nacionales. La policía no reprime trabajadores, la policía actúa y vela en pos del orden social y el bienestar de los ciudadanos. O sea, la policía. Bueno, pero trabajadores que. Y principalmente la imagen de trabajadores reprimidos por las fuerzas de seguridad, digamos, que están peleando por trabajo o por salario, o los mismos pueblos originarios que estaban protestando en la Ciudad de Buenos Aires y fueron desalojados pueblo originario. Porque hay a decir verdad, en eso, desde nuestro punto de vista, tanto el Frente para la Victoria, cuando ha tenido que reprimir, los casos que mencioné, no me voy al Parque Indoamericano, por ejemplo, que haya actuado junto el gobierno de la ciudad con el gobierno nacional, que hubo 2 muertos en el Parque Norteamericano. Y hubo en esta última década hubo 5.000 procesados por luchar y según cifra de la Correpi de 8.600 casos de muertes en comisarías o de gatillo fácil en los últimos 30 años de democracia, 2.400 fueron en estos últimos 12 años. Está bien, es decir, provinciales. Sí, comisarios provinciales, gatillo fácil y también represiones por parte de la Gendarmería, que es nacional la Gendarmería. Y no puede negar la represión a los trabajadores de LEAR el año pasado a mano de Sergio Berni, que andaba por el helicóptero controlando cómo se reprimieron los laburantes. Eso fue un dato de la realidad. No me consta si fue así o no, si eso efectivamente fue así, lo repudio absolutamente, no tengo por qué negarlo ni por qué defender si eso pero sí explicarlo, porque no es una explicación. No me consta, por eso no voy a hablar de algo que no sé. Ahora, de lo que sí puedo hablar es que la coherencia de este gobierno vinculado a la no represión de la protesta social, a lo largo de todos esos años veníamos del 19 y 20 de diciembre, ¿no? El gobierno de la Rúa, de todos los que apoyan a Macri actualmente. Bueno, pero ¿por qué hay que hablar del pasado, digamos? ¿Por qué hay que
porque son modelos contrapuestos de país. Y si vos tuviste en la represión del 19 y 20 de diciembre a los mismos actores apoyando a quien es tu candidato a presidente ahora, vamos a hablar del proyecto político. No entiendo Bueno, cómo pero puedes hablar del pasado. Daniel Fernández, tu candidato a la provincia de Buenos Aires, fue el mismo responsable en el gobierno de Duhalde cuando asesinaron a Maxi. Vos lo que estás diciendo es que Aníbal Fernández ordenó la represión. Mirá, fue el primero. Hay declaraciones públicas que ante que los 2 muertos que había en la masacre del puente Pueyrredón, dijo que eran piqueteros que estaban organizando un levantamiento. Barbaridades, dijo Aníbal Fernández en ese momento. Estaba con lo más rancio del PJ de la provincia de Buenos Aires. Yo también quiero que se aclare absolutamente lo que sucedió ahí. Ahora, seamos cuidadosos. No es lo mismo decir que Aníbal Fernández estaba en ese gabinete a decir que él fue el que ordenó la represión. No, yo en ningún momento digo que porque estaba en ese. Yo coincido que vos te referías mucho a mucho de lo que tuvieron el gobierno de la Rúa, como mucho de lo que tuvieron el gobierno de Menem también, que tiene muchas represiones encima, está bien, a lo largo y ancho de Argentina, de todos los movimientos piqueteros, que también forman parte de este. Yo puedo hablar de lo que sucedió en el 2003, esta parte donde el Frente para la Victoria se hizo cargo de los destinos del país. Bueno, pero ¿cómo explicás, digamos, diciendo al PRO, atacando con Menem, de la Rúa y todo el pasado, si ustedes son los que garantizan que Menem actualmente tenga fueros para no ir a la cárcel? Son los que actualmente garantizan que Menem puede ocupar una banca y que les vote todos los proyectos para no quedarse sin fuero y que no pueda ir a la cárcel. Eso bueno, pero ¿por qué vincular con el PRO, digamos, si está mucho más vinculado con el Frente para la Victoria? Es el mismo proyecto económico. Ustedes dicen que monetaria. Estamos debatiendo sobre seguridad. Estamos debatiendo sobre seguridad. Tratamos de escucharnos todos. Seguridad e instituciones y vos salís con economía. Economía lo pasamos hace 15 minutos. Pero me dijiste Menem y todo eso. Claro, porque vos comparás a Menem, de la Rúa, etcétera, con el PRO. Yo te estoy diciendo, policía... ¿cómo podés hablar de eso si ustedes son los que garantizan que Menem esté a donde esté para no ir a la cárcel y que les vote todos los eso no es así, pero además tampoco tiene. No, sí es así, claro que es así. ¿Por qué lista fue electo Menem? Ah, bueno. 2011. No, ¿viste? Ustedes son los que garantizan que Menem... Yo no sé, por el Frente para la Victoria no fue. O sea que nuestro... Nada, claro. No sé, llegó ahí. Pues, bueno. Eso es lo mejor index, seguro. Lo que yo te digo es, yo te dije que hay una policía metropolitana que reprime un modelo contrapuesto nuestro que ha sido no reprimir la protesta social. Lo que dice él, claro, de las pero casualidad, de los casos de gatillo fácil. Bernie reconoce hubo represiones por parte de la gendarmería, y también porque el modelo de no represión, etcétera, y digo porque también hubo un giro en muchos sentidos, ¿está bien? Digo, haber tenido a Milani, que renunció, estoy contento. Y que que renunció él, haber sostenido a Milani al frente del ejército, al frente de los servicios de inteligencia, la gendarmería que espiaba trabajadores, y eso fue demostrado que fue la causa del Proyecto X que nosotros denunciamos. No lo dijo la Nata, no lo dijo el Grupo Clarín, lo dijo la abogada Miriam Bregman, que había casos de trabajadores espiados por la Fuerza de Seguridad Nacional, y después hubo represiones claras a trabajadores. Es decir, un gobierno que se dice nacional y popular y tiene esa política de reprimir cuando ajusta las cuentas a los trabajadores que salen a protestar para defender a patronales extranjeras, como fue en el caso de Lear. Digo, eso demuestra las claras cuando ajusta cuál es la verdadera cara que tuvo el gobierno nacional, y Scioli no va a tener ninguna política diferente porque lo que ha sido en la provincia de Buenos Aires. Te voy a hacer una pregunta para que vos respondas y no hablo tanto yo. ¿Qué pasó con Lear? ¿De quién es Lear? ¿Nacional o internacional? Internacional. Muy bien. Te puedo dar algunos datos de Lear después. Bueno, ¿qué terminó pasando con Lear? Quedaron los trabajadores en la calle en Lear, lo que lograron entrar. Terminaron los trabajadores. Claro. ¿Estuvo o no estuvo Tomada al frente de ese conflicto? ¿Estuvo o no? No, pero si Tomás no recibió los trabajadores. El conflicto de Lear. Tomás no recibía a los trabajadores y Bernie los reprimía. Mira, Cristina habló de la patronal ex Donel y actual Madigraf, que es la principal gráfica puesta a producir por sus trabajadores, que no lo usó al final, la única vez que lo usó contra un periodista en Santiago del Estero, no la usó. Al final no lo
usó. Y decía que tenía fondos buitres en esa patronal. Bueno, Lear también tenía fondos buitres. A Lear, por ejemplo, se le permitió el ingreso de insumo por parte de una filial en Honduras, por ejemplo, cuando había restricción a insumos en general en la industria automotriz. Digo, fue una clara política del lado de la patronal contra los trabajadores y la política fue de represión al laburante. Yo estoy de acuerdo con eso. Estoy de acuerdo solo con lo de Lear. Lear es una empresa transnacional sobre la que el gobierno no tiene acciones en particular, no tiene injerencia directa. Con lo cual, si a Lear, como ocurrió también... Pero hubo fallos a favor de los trabajadores que no se cumplieron. ¿Frente para la Victoria responda? Acá también hubo casos de suspensiones y demás, y yo no vi en el caso de la provincia, bueno, acá no hay ningún representante provincial, pero ninguna actitud de que el Estado interviniera para salvar esas suspensiones, para que no se echaran a los trabajadores y demás. Nadie puede decir que este gobierno nacional ha tenido, y en particular pueden preguntar a cualquier sindicato o a cualquier oposición de sindicato cuál ha sido el rol del ministro Tomada, uno de los pocos ministros que ha trascendido toda la época kirchnerista en estos 12 años. Sí, tenía vínculo con la Unión Ferroviaria que asesinó Mariano Ferreira. Hay una conversación de Tomada posterior al asesinato de Mariano Ferreira con Pedraza. Hay una conversación pública que está en el juicio que dice, querido, le dice... Por favor. A Pedraza, el asesino de Mariano Ferreira. Y eso es público, está en el juicio. Se encontró un culpable en este periodo democrático. Sí, por la enorme lucha y porque también, ¿cuáles fueron las declaraciones de la presidenta vinculadas a eso? Ustedes saben el rol del expresidente Néstor Kirchner, en particular con lo de Mariano Ferreira, y saben muy bien que eso fue inclusive una de las últimas cosas que afectó fuertemente su salud en términos nerviosos, ¿no? Bien, llegamos al final de los 10 minutos de debate libre. Igual que en el bloque anterior, tenemos un último minuto de conclusión que va a seguir, obviamente, el orden que venimos llevando adelante. Cambiemos, ¿sí? ¿Quién inicia el minuto de conclusión? Bien. Bueno, en el PRO creemos que es necesario poder tener un Estado que facilite las cosas y no que las obstruya como viene ocurriendo ahora. Creemos que es necesario tener una seguridad jurídica real y estable para que eso conduzca principalmente lo que es la previsibilidad del país, como la seguridad jurídica, que eso genera confianza. Eso es la confianza, genera que la gente quiere invertir en el país. Y digamos, lo que genera la inversión quiere decir que hay mayor oportunidad y trabajo para todos y que este país va a ubicarse donde nos merecemos estar. Este país tiene que progresar y desde el PRO vamos a hacer todo lo posible, como venimos haciendo, trabajando desde hace años, e integrando los equipos técnicos de trabajo para que podamos ser el país que merecemos ser y podemos meter un cambio en el país como realmente lo queremos hacer. Bueno, principalmente eso, con respecto a la seguridad de instituciones, es que se respete, que se dé el régimen constitucional, republicano, representativo y federal que tiene la Argentina, respetar las instituciones, no flagelar, no hacer ni uso ni abuso, respetar el control de la supremacía y realmente poder ubicar a la Argentina en los primeros puestos de potencia mundial como tendría que ser hace muchos años. Bien, continúa. Sí, sí. Perdón, continúa entonces el Frente de Izquierda de los Trabajadores. Antes me olvidé decir que el PRO también tuvo infiltrados con el Fino Palacio, este tipo vinculado a la dictadura. ¿Quién lo dice? No, eso hay una causa, eso es real. Decime la causa. El minuto de conclusión es para cada uno individual. Pero para concluir, no mucho más, la verdadera inseguridad, reitero, o la verdadera seguridad, si se quiere, es trabajo genuino en buenas condiciones para el conjunto del pueblo trabajador y la juventud, es seguridad para las mujeres con políticas efectivas de que se presupueste la ley de protección a la mujer, es decir, que creación de refugios, independencia económica para la mujer, algo que tiene menos presupuesto a nivel nacional que lo que se destina para refaccionar iglesias. Es decir, eso es la verdadera materia, lo que hay que implementar en materia de seguridad y no continuar con un régimen de mano dura que, reitero, consideramos será la que van a aplicar, gane quien gane, bueno, Massa ni hablar, digamos, pero por lo que han hecho tanto Scioli como Macri en sus respectivas gestiones, es lo que se van a, ante un ajuste, esa va a ser la respuesta sobre el pueblo trabajador, tener más policía y más mano dura. Bien, por último entonces, el Frente para la Victoria con su minuto de conclusión. Bueno, el diseño, para nosotros el diseño de políticas integrales de seguridad son las que hacen que el país funcione, tenga estabilidad, no sufra estos vaivenes sobre el proceso democrático que hemos tenido en otros momentos. Y cuando hablo de políticas integrales de seguridad no me refiero solo a la policía, que es una parte, sino a políticas como la asignación universal por hijo, que no solo tiene un beneficio económico que permite generar consumo y demás en la parte económica, sino que además exige la escolaridad
de todos los jóvenes que para cobrar ese plan, de programas como el Progresar, que hace que los que han dejado de estudiar por uno u otro motivo puedan hacerlo, recibir un beneficio y continuar sus estudios, escolarizarse, terminar el secundario y poder así tener más posibilidades de conseguir trabajo formal, de que se le paguen plus por eso, seguir estudiando en la universidad en caso de que quisieran. Con lo cual, ese tipo de políticas que se han diseñado tienen mucho más que ver con la seguridad que aumentar la cantidad de policía o poner una policía represiva como es la metropolitana. Muy bien. ¿Y con instituciones? Bien, con esto terminamos la parte de la réplica. Pasamos, igual que en el bloque anterior, a leerles una de las preguntas que nos llegaron desde el público. Bien, vamos a mantener el orden que venimos llevando. La primera pregunta, entonces, está dirigida a Cambiemos, sobre seguridad e instituciones. Dice: hay una inseguridad creciente en todo el país y la oposición no logra articular medidas creíbles para bajarla. En caso de ser gobierno, ¿qué proponen ustedes sobre esta problemática? ¿Qué van a hacer con la inseguridad, principalmente en las grandes urbes? Cambiemos. Perfecto, Bueno, lo que nosotros venimos haciendo y creemos que va a ser efectivo y apuntamos para el país que queremos tener, son políticas integradas en todo sentido, que se integren en todos los tópicos que acá tenemos en el debate, en economía, en seguridad, en instituciones, en educación. Todo eso integrado va a hacer que el cambio esté presente y que pueda darse como se debe. Principalmente creemos que la base de todo es la educación. Sin educación no hay nada de lo demás. Vamos a ponernos fuertes en el tema de educación. Y seguridad, lo he explicado anteriormente, lo que se ha hecho en la Ciudad de Buenos Aires ha sido magnífico. En ninguna otra gestión de jefe de gobierno se ha logrado implementar la policía que ahora en la Ciudad de Buenos Aires goza desde 2007 gracias a Mauricio Macri. Una policía que tiene el 43% de imagen positiva por sobre la bonaerense con un 12% y el resto de la federal. O sea, eso no es una cifra y un dato menor. Inclusive, como le mencioné, el actual secretario general de Justicia, de Seguridad, lo ha reconocido, que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es una de las más seguras de Sudamérica. Nosotros con eso queremos integrar todos los ámbitos que son pertinentes para que el país funcione y sea conducido como debe ser. Bien, pasamos a la pregunta para el FIT. Dice lo siguiente: siempre desde su espacio se critica el accionar policial. ¿Qué harían con la policía como institución en un eventual gobierno del FIT? De nuestro punto de vista hay que desmantelar el aparato represivo tal como está. Como dije anteriormente, no puede existir el gran delito sin la complicidad o el accionar directo de las distintas fuerzas de seguridad, tanto provinciales como nacionales. Es decir, es posible que exista la trata de personas sin la complicidad de la policía o de la gendarmería, imposible. El narcotráfico, imposible. Es decir, la única forma, y no es un problema de reforma de cúpulas, porque como se demostró acá en Córdoba, es algo que es integral a la fuerza de seguridad. Por lo cual, nuestro planteo es que hay que desmantelar ese aparato represivo, tanto de seguridad directa como servicios de inteligencia, que hay una enorme continuidad de esos aparatos de seguridad con la dictadura en todas las policías provinciales, en el ejército mismo, como se demostró en el caso de Milani. Es decir, por eso que la única forma de lograr extinguir cualquier tipo de delito, menor, etcétera, es está en el terreno de materia económica, está en el terreno de educación, y en lo absoluto, en materia de seguridad, no hay ninguna manera, porque al contrario, mientras más policías se ponen, más casos de delito organizado por mayor existe en Argentina y en las distintas regiones. Así que es el desmantelamiento del aparato represivo, y en eso no tenemos ningún programa de reforma de la policía. Bien, continúa entonces ahora el turno del Frente para la Victoria. La pregunta en este caso dice: en la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli ha alargado a las calles miles de policías nuevos y sin embargo la inseguridad no baja. ¿Qué se puede esperar de un eventual gobierno nacional suyo en materia de seguridad si no ha logrado contener los índices de la provincia? 1 minuto 30. Bueno,
Me parece que un acierto en ese sentido que ha planteado Daniel Scioli es lo de las policías comunales. En eso es un proyecto que permite, y lo vemos acá en Córdoba Capital específicamente, el hecho de que la provincia controle toda la policía, el diseño de toda la policía, inclusive cuando el municipio no tiene ninguna voluntad, como tiene acá Mestre, de pensar la seguridad ciudadana en toda su integralidad, desde la policía hasta poner un foco para que no esté oscura la calle. En ese sentido, el diseño de una policía que sea municipal sirve para amoldar la seguridad, o esa parte de la seguridad, la que tiene que ver con las fuerzas de seguridad, a las necesidades de cada localidad. En particular, bueno, eso se viene implementado desde hace poco tiempo, pero Buenos Aires es la provincia más grande de todas, tiene un conurbano enorme, con distintos intendentes, hay que dialogar con todos, exige un esfuerzo de diálogo para ponerse de acuerdo, además con un tema que lo cruzan todas las cosas que decía Javier antes, vinculados a problemáticas estructurales de cada lugar. Y en particular, bueno, nosotros creemos que ese proyecto avanza seriamente en que cada lugar, cada localidad pequeña, cada ciudad pueda diseñar cómo va a ser su seguridad en función de las problemáticas que tiene, de las cuadras, de los lugares, de las zonas donde hay más conflictividad, menos conflictividad y demás. Pero además, Daniel Scioli va a continuar con políticas de salud activa, de educación activa, como las que ya hemos hecho. Los otros pueden decir, pueden tirar consignas hermosas. Mestre ahora acá dice que va a hacer 1.200 calles de pavimento, no lo ha hecho y no va a cambiar el foco tampoco. Lo que digo es, nosotros tenemos la previsibilidad, el proyecto, la idea y las acciones ya demostradas en estos años. Y todo el agua de la provincia también. Bien. Hemos llegado al final de este bloque, ¿sí? Vamos a tomar también un pequeño descanso y empezamos con el tercer bloque y último, que es educación. De vuelta, gracias a las tres fuerzas. Muchas gracias. Bien, estamos de vuelta y arrancamos con el último bloque, que va a ser educación. Respetando el orden del sorteo, va a iniciar el Frente para la Victoria, segundo Cambiemos, y tiene el cierre el FIT. La conclusión final del debate va a respetar el mismo orden también. Empieza entonces, como dijimos, el Frente para la Victoria con la presentación del tema, 1 minuto 30 segundos. Bueno, desde el Frente para la Victoria, de nuevo, bajo la misma consigna, a diferencia de los otros proyectos políticos, nosotros podemos mostrar cómo a nivel nacional, no solo en una comunidad más chica, sino a nivel nacional, todas las provincias del país, hemos podido llevar adelante distintas medidas. En particular en educación, veníamos de una estructura educativa provincializada por el menemismo, que hubo que tender a reconstruir para que el criterio nacional sea el mismo a la hora de pensar la educación. Y en esto decimos, con el eje fuerte que atraviesa todas las políticas del kirchnerismo, que es la inclusión social. En ese sentido, no solo que se construyeron más de 1000 escuelas en estos 12 años, tratando de que en los lugares, en las comunidades que más les costaba acceder a la escuela y a la escolarización, pudieran tener más accesible a la escuela, sino que además con políticas activas de promoción también económica, como las que nombraba recién, nombraba antes la asignación universal por hijo, que obliga a escolarizar a los chicos para seguirle dando el beneficio, aparte de lo que brinden en términos de salud. Tenemos esa posibilidad, ayuda a que cada vez sean más los chicos que vayan entrando a la escuela, pero además un criterio de homogenización y pedagogización se volvió a que los profesores tuvieran cursos de formación, a que se les pasaran criterios de pedagogía para tratar mejor con el alumno en el aula, todas cosas que hacen para contener y para que el estudiante pueda participar en la escuela y aprender. Además de aprender bien los contenidos que se le dan. Además hemos creado 10 universidades públicas y en particular en el conurbano en los puntos más humildes, y además se ha hecho la inversión más grande de la historia en materia educativa, que es el 6,4% del Producto Bruto Interno actual. Bien, hasta ahí, Frente para la Victoria. Concluido entonces Frente para la Victoria, es el turno ahora de Cambiemos para presentar el tema, 1 minuto y medio. Perfecto, mi nombre es Maximiliano y desde Cambiemos creemos que la educación tiene que ser reformada de raíz. Estamos ante un siglo XXI y la educación nuestra fue pensada en la Ilustración. Creemos un cambio total. Si bien dicen que el Estado Nacional gasta mucho, más que en otras épocas, eso es cierto, pero ¿cómo se está gastando? Creemos que la educación en este momento se está llevando a cabo un fraude. ¿Por qué digo fraude? Me animo a decir fraude. Porque por más que le des un título a un chico, no le estás dando los conocimientos y las herramientas para enfrentarse al futuro y
a los desafíos que va a llevar a cabo en toda su vida. ¿Por qué? Porque según las pruebas PISA, más del 53% de los chicos que salen del secundario no sabe comprender un texto. ¿Qué significa no saber comprender un texto? Es lo más básico que se tiene que enseñar en el colegio y está fallando. Está fallando, una de las causas es por la no escolarización temprana, que casi todos los países de la OCDE y casi todos los países desarrollados lo llevan a cabo, pero también está fallando porque se trata de contener al chico en el colegio, pero además de contenerlo hay que darle herramientas. Nosotros creemos en la educación pública, creemos una educación pública de calidad y podemos llevarlo a cabo. Queremos una educación que te prepara y te da herramientas para poder enfrentar el futuro. Desde el gobierno de la ciudad llevamos a cabo muchos planes que son totalmente innovadores y nos basan en lo que decimos que es la educación del siglo XXI. Es el primer colegio que implementamos el bilingüe con el chino. También más de 12 títulos internacionales en escuelas. Bien, concluido el tiempo, entonces es el turno ahora del Frente de Izquierda y de los Trabajadores. Hay tres ejes que nos parecen fundamentales a la hora de hablar de educación. En primer lugar, nadie puede hablar de educación sin hablar de los trabajadores de la educación, de los docentes precisamente. La imagen que vemos todos los meses, por lo menos durante este último año, han sido los docentes, por ejemplo, de la provincia de Buenos Aires protestando porque no se le acredite el sueldo. Cristina Fernández Kirchner en su discurso siempre ha hecho alusión a distintos sectores de trabajadores, efectivamente cuando habló del tema de la tendinitis, por ejemplo, los trabajadores del subte, pero en particular todos los años tuvo un ensañamiento particular con los trabajadores docentes, que eran vagos, que tenían 3 meses de vacaciones, del ausentismo, cuando todos sabemos, imagino todos los que estamos acá, que para trabajar de docente es una tarea muy ardua, e incluso poder estar entre 5 y 6 escuelas para que el salario pueda llegar a cubrir parte de la canasta familiar, con lo cual una primera medida fundamental es que todos los docentes por cargo tengan un salario igual a la canasta familiar. Eso es fundamental. Eso es fundamental también para todo lo que queda, es decir, porque la educación en última instancia la bancan esos laburantes en esas condiciones. Entonces, para hablar de una educación del siglo XXI, la educación de Finlandia, lo que sea, en primer lugar tenemos que ver qué condiciones están los trabajadores de la educación. Punto 1. Punto 2 es el tema al subsidio a la educación privada, que voy a explayarme en el segundo minuto que me toque. Muy bien, terminada la presentación del tema, vamos al minuto de réplica. Siguiendo el mismo orden, inicia con su réplica el Frente para la Victoria. Bueno, no había podido terminar de decir que creamos 10 universidades, que además las creamos en zonas vulnerables del conurbano y además hicimos una inversión muy importante en términos de, exactamente es lo que iba a decir para contestar ahí, no llegué con el tiempo, de salario docente. Los salarios docentes en todos los niveles educativos, siempre hay que tender a más, siempre se puede mejorar, por supuesto, hay que ir por eso, seguiremos peleando por esas conquistas, pero ha crecido muchísimo en estos años, en más de 20% de promedio en estos 12 años, una cifra inusitada y una cifra que recompuso de alguna manera uno de los sectores más golpeados de la década neoliberal del 90. Entonces, en ese marco, hemos recompuesto el salario docente para que los educadores estén bien pagos y puedan dar bien sus clases. Hay que seguir, considero, hay que seguir con las conquistas y demás. Y además hemos incluido a una porción mayoritaria de los argentinos a la educación pública, que es un índice importante y que a nosotros nos parece fundamental, creando escuelas en los lugares vulnerables, creando políticas que ayudan a acceder a los sectores más vulnerables de la escuela y que todos los otros chicos de las otras clases también siguieron participando de la escolaridad y aprendiendo conocimientos. Bien, concluido el tiempo, es el turno entonces ahora de Cambiemos para su minuto de réplica. Creemos que hay acá, el gobierno nacional está subestimando el problema que tenemos en educación. Estamos entrando al siglo XXI, va a ser el siglo del conocimiento, estamos en la era de la información y estamos con un gobierno que no se está midiendo, no está dando índices sobre los niveles educativos y tiene miedo a medirse para compararse con los otros países. ¿Por qué? ¿Por qué tiene miedo a medirse? Para nosotros, medirnos es lo esencial. ¿Por qué? Porque te dice dónde tenés el problema. No es para criticar al profesor, no es para
estigmatizar a los alumnos, sino es para poder mejorar, para saber qué se está haciendo bien y qué se está haciendo mal. Desde la ciudad autónoma planteamos una agencia de estudio de la información y de capacitación docente en la cual nos vamos retroalimentando para poder mejorar la calidad educativa. También creemos que Argentina tiene que tener la capacidad de ser uno de los primeros países en materia educativa, porque tenemos la capacidad y tenemos la creatividad. Estamos en el siglo XXI, que va a ser el siglo del conocimiento y... Hasta ahí cambiamos. Pasamos a los 10 minutos de debate libre. Si... Minuto de réplica. Perdón. Disculpen. Pasamos entonces al minuto de réplica del FIT. Perdón, FIT. A ver, Cristina, a ver si nos entendemos. Con 3.500 pesos de básico no comemos. Cantaban miles y miles de docentes hace un año. Pero bueno, el otro aspecto que quería desarrollar era que nuestra propuesta concreta es un sistema único de educación pública. Para mejorar la educación pública se tiene que dejar de subsidiar a la educación privada y a la educación confesional. Por supuesto no estamos en contra de que haya colegios confesionales, pero que sea bancado por los propios alumnos o las propias familias que van ahí. Ahora muchos trabajadores, no desconocemos, van a la educación privada porque justamente la educación pública hoy se encuentra en malas condiciones, con lo cual un sistema único, sin subsidio, digo, porque más del 20% de los subsidios van para la educación confesional, por ejemplo, y para la educación privada, que son grandes empresas también de educación. ¿Está bien? Entonces, ese es otro punto. Y, por supuesto, aumentar el presupuesto educativo, que no está en el 6% del PBI, sino que está en el 5,3% en el último año, el presupuesto educativo. Es decir, aumentar el presupuesto educativo, triplicar el presupuesto educativo, una demanda histórica del movimiento estudiantil, nos parece fundamental para atender a los 3 niveles de educación, atender esos reclamos. Bien. Ahora sí, los 10 minutos de debate libre. ¿Quién quiere iniciar? Bueno, por supuesto que proyectando un poco el esfuerzo en estos años, primero había que recomponer el salario docente, había que incluir a los quienes no estaban estudiando en la escuela y luego en la universidad, y luego este es el paso que falta. Yo también creo que donde queda por mejorar es en términos de... Me hace seña del micrófono por eso. En donde queda por mejorar es en materia de, bueno, revisar ahora sí qué contenidos se dan, qué forma le vamos a buscar a la educación pública para que sea una herramienta que incluya, en la cual haya conocimientos, pero que además esté orientada fuertemente a la estructura productiva del país, es decir, que esté vinculada directamente a los sectores estratégicos de la nación, y eso habla en todos los planos, en términos culturales, en términos tecnológicos, en términos económicos, por supuesto, en términos educativos, de salud y demás. Me parece que ese es el paso que viene, y me parece que en función del piso que ha construido este proyecto político con acciones concretas, no con banderas, con acciones concretas, se va a poder avanzar hacia ese lugar. Y digo una cosa más sobre la torre de Pisa. Digo sobre las encuestas de Pisa, esas cuestiones que se hacen con que no sabemos de dónde viene, ni quiénes son los que la confeccionan, ni demás. Pero sí se sabe de dónde viene. No. ¿Tiene una liga internacional? No, la liga internacional es la misma que dice que esta Universidad Nacional de Córdoba, a la cual todos los profesionales de la Universidad Nacional de Córdoba los buscan en Latinoamérica, en el país, en países de Europa y demás, es una de las más prestigiosas del mundo, dice que es la universidad Uno que tiene está que en el analizar puesto por qué la buscan, 180, no sé qué. Tiene un coste económico mucho menor que otras universidades. ¿Cuál? La de Córdoba. ¿La de Córdoba? Apareció un extranjero a estudiar. Es mucho más barato. Estudiar en el extranjero es mucho más caro. No solo que le eligen, digo que nuestros profesionales formados en esta universidad salen a todos lados del mundo. Hemos hecho inclusive un esfuerzo por traerlo, hablando de ¿Dejamos educación. que responda Cambiemos ahora? Sí. Ese problema está muy bien. Argentina tiene un aparato educativo que genera profesionales de muy alta capacidad. Lo que queremos con Cambiemos... ¿Entonces hay problema educativo o no hay problema educativo? Sí, hay un gran problema educativo. Hay 7 millones de personas adultas que no terminaron el secundario. ¿Y el plan FINES no lo conocen ustedes?
que es el único plan que se creó. ¿El plan termina en secundario también? El plan, bueno, ¿Pero cuántas personas entraron al plan Fines? ¿Cuántas personas entraron al plan? El plan Fines le ha dado educación También y le ha dado y se han recibido miles de personas adultas con seguimiento específico, ustedes personalizado. Ustedes del Frente para la Victoria no ven que hay un problema, que el aula, en vez de que el niño esté motivado a ir a clase, es una cárcel donde el chico no tiene motivación, le quita el espíritu. Yo no sé cómo... Voy a polemizar un poco con el PRO ahora, pues, el Frente para la Victoria. Yo no sé cómo... Yo no sé cómo el PRO piensa... todos estamos de acuerdo con una educación como en Suecia, Noruega, digamos, ¿no? Pero ¿con qué recursos o de dónde obtener eso? Porque por nosotros somos muy claros a la hora de a qué sectores nos dirigimos, de dónde obtener los recursos, es decir, afectando la ganancia empresaria, afectando el capital concentrado. Yo no sé de dónde, porque hay un primer problema también en muchos pibes que van a la escuela, que muchos no tienen para morfar, digamos, ¿no? Los docentes que tienen que ocupar 5 o 6 cargos, ¿cómo resuelve el tema del salario docente? Porque no es que en Buenos Aires, la educación, en la ciudad de Buenos Aires, estén en perfecta condición los docentes, y aparte año a año los estudiantes secundarios se movilizan en contra de la ley educativa de Macri también. O sea, esa realidad existe y existió durante todos los años de gestión de Macri. Entonces, ¿qué es eso? ¿Cómo se responde a esos reclamos? No, pero espera, de nuestro punto de vista, la mejor forma de desarrollar un modelo educativo es integrando a las propuestas educativas tanto al sector docente como el sector estudiantil, que en general lo margina completamente todas las decisiones, y también el sector universitario. Bueno, pero dígame que Congreso Educativo, por ejemplo, con delegados que se hayan votado estudiantiles y docentes de los distintos colegios de Buenos Aires, a definir un modelo educativo y con una orientación. Me parece peligroso lo que dijo el representante Frente para la Victoria, de ir a los sectores estratégicos. Porque de nuestro punto de vista, algo que no se ha modificado en las universidades nacionales, acá en Córdoba y el resto a nivel nacional, es una orientación de la universidad hacia los sectores empresarios, por ejemplo en Arcor, acá con el convenio con Arcor, por ejemplo, y que se impidió también el convenio con Monsanto, de que iba a hacer el año pasado también la Facultad de Agronomía. Tanto la orientación... Nosotros votamos en contra de eso. Está bien. Tanto la orientación que debe tener la universidad pública, que debe ser al servicio de los sectores más necesitados del pueblo trabajador, cómo se producen los planes de estudio del modelo educativo. La ciudad autónoma es el único... Te pedimos, Maximiliano, que te acerques un poco más al micrófono para que tome bien el sonido. Perfecto. La ciudad autónoma es el único distrito a nivel provincial que aumenta su matriculado en las escuelas públicas, cuando en todos los otros lados la gente está saliendo del colegio público al privado. Y eso son hechos concretos que mediante gestión los recursos están. Argentina despilfarra mucho mediante corrupción, los recursos están y se puede lograr una educación de calidad. Nosotros creemos que con uso eficiente de recursos y con un plan a largo plazo se puede cambiar la educación argentina, y tendríamos que estar paranoicos, tendríamos que estar totalmente alterados porque la educación está mal, y si no vemos que la educación hoy en día está mal, dentro de 25 años... Yo coincido, pero digo que la ciudad de Buenos Aires también. Yo coincido, pero digo que la ciudad de Buenos Aires no es distinto. Sí, no es distinto, e inclusive está maravillosa la educación pública en la ciudad de Buenos Aires, está maravilloso que dejan a los chicos afuera de las inscripciones de las escuelas. Sí, pero es el único distrito que se sabe cuánta gente se inscribe por internet. Sí, me lo reconoce encima, que dejan a chicos por errores, dejan a chicos que necesitan ir... En la provincia de Córdoba tienen aulas con tenedor y yo también estoy en contra y lo hemos repudiado y demás. Y en la provincia de Catamarca y en Capital Federal ustedes dejan chicos... No saben cuánta gente se inscribe. Dejaron alrededor de 10.000 personas afuera. Nosotros tenemos datos. Chicos, por favor, respetamos el uso del micrófono, así nos podemos escuchar. Chicos afuera de la escuela pública. A mí me encanta el modelo de educación, pero te reprime la metropolitana. No te reprime, y ustedes no reprimen en Catamarca. Nos quieren ajustar. Nos reprimen con la quieren dejar afuera de la educación pública. Nadie quiere dejar. Somos los únicos que estamos comprometidos con una educación pública de calidad. Porque lo que ustedes están dando es una educación pública que a la gente no le va a servir en un futuro. A la gente no le están capacitando correctamente. No le estamos capacitando. ¿Por qué? Porque la persona pobre tiene 17 veces menos posibilidad de entrar a la universidad. Una persona en el estatus social más pobre tiene 17 veces menos posibilidad de entrar a la universidad que alguien del estatus social más alto, del 25% más alto. Sí, eso es una problemática estructural que este gobierno revirtió, en particular en Córdoba.
antes teníamos una proporción del 25%, antes de que entrara este gobierno, del 25% a 75% de padres que habían ido a la universidad con chicos que venían de padres que no habían asistido. Eso está igual ahora. El 50% de los chicos que ingresan a la universidad vienen de padres que no habían accedido a la universidad, que no tenían trabajo en otro momento, y el 50% sí. Son datos concretos de la realidad. La realidad indica eso en las universidades nacionales, en las universidades del conurbano donde no existían antes, que tenían que ir a la UBA a estudiar y generalmente no entraban. Creamos las universidades en el conurbano. Todas las universidades nacionales, el CIN ha invertido y ha elegido estratégicamente qué universidades necesitaban más infraestructura. Muy bonito, pero los resultados, ¿cuáles son? Los resultados están. ¿Cuáles son los la resultados? Infraestructura está construida. ¿Cuál no le está dando oportunidad a la gente? No le estamos dando hipotecando el futuro. Te voy a dar un dato de oportunidad para el futuro. De la Rúa entregaba 2.000 becas a nivel nacional. No, ya sé que si no se quieren hacer cargo de la Rúa, no se los tiro más encima de la Rúa, a pesar de que dice que los va a votar a ustedes. Le digo que de la Rúa tenía 2.000 becas a nivel nacional. Actualmente tenemos 80.000 becas a nivel nacional, solo del Estado Nacional. Y si querés podemos contarle el sistema de becas a nivel local, en el cual antes para acceder a la beca, parecido como tienen a Buenos Aires, tenías que tener excelencia académica. Nosotros no, pusimos un criterio de inclusión social, es decir, el que le hace falta que tenga la beca, el que se saca 10 capaz que anda en 3 autos y no le hace falta, y encima el chico que no tiene plata lo dejamos afuera porque no se saca un 10, encima le pedimos más exigencia que a los otros que tienen. Bueno, así, con esos criterios, es que hemos construido un proyecto de inclusión educativa como nunca en la historia ocurrió, desde la inversión hasta la pedagógica. ¿Qué falta? Pero claro que falta. Yo también estoy de acuerdo, lo vamos a correr a Scioli, todas las veces que haga falta lo vamos a correr por izquierda. Ahora, hemos construido certeza, previsibilidad, futuro y piso para seguir construyendo. Pero eso no está reflejado en la realidad. Lo que a mí me asusta del PRO es que venga y haga lo que hace en Buenos Aires. Deje 10.000 pibes afuera de la escuela, pero a nivel... ¿Por qué? ¿Por qué se dejan 10.000? Porque se prevé y se estudia cuánta gente se necesita, cuántos colegios se necesitan, cuánta gente cuántos cupos se necesitan. Un recorte, eso es un recorte. Eso no es un recorte. Eso es un recorte. No, eso no es un recorte. Es prever la capacidad instalada, es prever cómo se tiene que mejorar. La capacidad instalada tiene las empresas. Las escuelas tienen que incluir a los estudiantes y tienen la infraestructura. Hay que pensar en la infraestructura. ¿Vos pensás, ¿Cómo sabés cuánta infraestructura necesitas para el año que viene si no sabés cuánta gente? Yo le pregunto a los dos, por ejemplo, por qué hay tanta inversión en la Policía Metropolitana, por ejemplo, tanta inversión en la bonaerense, porque en la provincia de Buenos Aires también hay aulas contenedores y es real también el cupo de chicos que se quedan afuera, y por qué se sigue subsidiando, que es una política común, a la educación privada y confesional, y no se crea un sistema único de educación, que es lo que resolvería el acceso al conjunto de los pibes al nivel inicial y secundario. Si están de acuerdo, porque vos hiciste la pregunta, le damos 30 segundos más para que respondan lo que vos planteaste recién a ambos partidos. Si están los tres de acuerdo. Desde el PRO, los subsidios a las escuelas privadas han ido disminuyendo, y tan así que el año antepasado la matrícula en los colegios públicos aumentó un 4% y el año pasado aumentó un 11%, porque la gente elige la educación pública de calidad, que nosotros sabemos brindarla con gestión y con buena administración de los recursos y con buena inversión. Frente para la Victoria. Bueno, yo estoy de acuerdo en que hay que tener un sistema único de educación, solo que ocurrió el neoliberalismo y provincializó la educación, y ahora los gobernadores es difícil que todos se pongan de acuerdo para que tengamos un sistema único, porque suelen tener ese es uno de los lugares desde los cuales hacen política. Sin embargo, quiero decir una última cosa. Y cerramos acá. Bien, cerramos y pasamos a una parte de conclusión del tema en la que cada uno de ustedes va a tener 1 minuto para cerrar. Comenzamos con, respetando el orden, con el Frente para la Victoria. Bueno, nosotros, como les decía recién, hemos construido en todos estos años pisos en todas las áreas y en lo educativo también, desde los cuales seguir. Lo que nosotros queremos no es un cambio abrupto que venga de repente a evaluarnos si los chicos tienen que entrar o no a la escuela en función de la capacidad instalada de las escuelas, sino que lo que nosotros queremos es que todos los chicos argentinos, cada niño que nace en este país, cada adolescente, cada joven pueda acceder, y cada viejo también que no pudo estudiar en otros años, pueda acceder a la educación pública, pueda acceder a los distintos niveles educativos, estudiar, formarse, capacitarse, tener mejores condiciones para acceder a un trabajo digno y demás. Esos pisos que hemos construido en este tiempo solo tienen a un representante que puede garantizarlo en adelante, que se llama Daniel Scioli. Mauricio Macri es
planea la educación en función de la capacidad instalada. Nosotros queremos que todos estén adentro del sistema educativo como política de inclusión, como política económica y como política del trabajo. Así, eso es lo que genera estabilidad, eso es lo que genera un reforzamiento del proceso democrático muy lindo que estamos viviendo en estos años. Con fe, con esperanza. El representante del Frente Cambiemos, con su minuto de conclusión. Perfecto. Nosotros, ¿por qué hice referencia a la capacidad instalada? Porque se construyeron 49 nuevos colegios en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque a diferencia del gobierno nacional que dice nosotros incluimos en la educación, nosotros estamos preocupados por una educación de calidad y sabemos que podemos brindarla. ¿Por qué sabemos que podemos brindarlas? Porque nosotros le estamos dando herramientas que se dan igual que en los colegios privados a los chicos en la educación pública. Porque no estamos conformes con la educación pública como es. Por eso queremos implementarla a partir de los 3 años de edad, queremos implementarla la educación preescolar. También implementamos inglés en todos los colegios. En todos los colegios, a partir de 6º grado, todos los chicos tienen 7 años de inglés. ¿Por qué? Porque creemos que el inglés le abre puertas y le da herramientas para conseguir en el futuro un trabajo. También la Ciudad Autónoma hay que entenderla cómo se recibió. El 67% de los colegios estaban con emergencia edilicia y se lograron sanear. Hoy en día están todos los colegios con calefacción, aire acondicionado y se le brinda un excelente sistema de educación. Por eso Mauricio Macri es el único candidato que habla de una revolución educativa. Y es el único candidato... Su tiempo, Cambiemos. Concluido entonces el tiempo, es el turno ahora del representante del Frente de Izquierda y de los Trabajadores. Nosotros en particular no coincidimos con el gobierno cubano, pero si hay algo que se puede decir que la mejor educación a nivel internacional es la que se desarrolla en Cuba. Y eso solo puede ser posible porque se modificó completamente la estructura de la sociedad cubana, por lo cual la mayoría, es decir, tiene 0 analfabetismo, puede acceder a una educación única, pública, de calidad, con presupuesto, con alta capacitación docente en todos los niveles, tanto a nivel primario, secundario y universitario, y la orientación de esa educación está al servicio del desarrollo de la grande mayoría y no al servicio de una pequeña minoría, de la ganancia empresaria, etcétera, etcétera. Digo, para hacer una transformación de fondo con todos los paliativos que propone tanto el Frente para la Victoria como el PRO, que, reitero, no han sido implementados, digamos, yo no sé dónde está esa educación maravillosa que habla el PRO, solamente pueden darse con un cambio de fondo de estas características y a las claras, digamos, por eso me referencio a Cuba, más allá que no tenga ningún acuerdo con el régimen Su cubano. tiempo, Javier. Sí. Bien, concluida la parte de las conclusiones, pasamos por última vez a las preguntas que recibimos del público, obviamente en materia de educación. Empieza, siguiendo el orden establecido, el Frente para la Victoria. Su pregunta es: ¿cuál es su opinión frente a los malos resultados de las evaluaciones internacionales, PISA, sobre los alumnos, a pesar de tener el presupuesto más alto de los últimos años en educación? 1 minuto 30. Bueno, en realidad es lo que dije. Sobre esas evaluaciones internacionales me parece que hay que ver con qué criterios se evalúa, ¿no? Que yo lo que suelo ver es que se evalúa con criterios de, no sé, de comunidades más pequeñas, de comunidades que no vienen de los desastres económicos que nosotros tuvimos antes, que no tienen en cuenta cuáles son las problemáticas regionales de cada lugar. En particular, yo creo que ha habido resultados educativos maravillosos en estos años, que ha crecido el índice de escolaridad, que ha crecido el nivel de matriculados en la universidad, que ha crecido el número de recibidos en la universidad y en las escuelas, en todos los niveles de la escuela, que esos son indicadores importantísimos. Que falta avanzar, por supuesto, hay que avanzar a una educación que incluya, que cada vez sirva, se estructure con el tejido productivo, que para mí es algo importante que hay que hacer, y para mí también, por supuesto, siempre se puede mejorar en calidad educativa, hay que ir avanzando hacia eso, se puede ir mejorando en criterios pedagógicos, todas cosas que se pueden revisar. Lo importante es construirlo desde los pisos en los cuales hemos avanzado y no retroceder todo a cero. Bien, el turno ahora para la pregunta para Cambiemos es la siguiente. Además de los planes actuales para que los chicos no abandonen el colegio,
¿cuáles sugieren ustedes para generar un mayor atractivo e interés por parte de los alumnos a la hora del aprendizaje? 1 minuto 30 para su respuesta. Perfecto. A la hora de generar un mayor interés para el aprendizaje. Es un tema muy complejo, pero nosotros creemos que hay que volver a la vocación del docente. Por eso, a pesar de que nuestro salario está dentro de la media del país, nosotros fomentamos mucho la carrera docente. Un docente a partir de los 18 años cobra el doble que un docente que apenas inicia, que es muy distinto a las otras provincias. ¿Qué genera eso? Genera un docente que está involucrado y está constantemente capacitado mediante los organismos de capacitación constante que generamos, y un docente que está preparado para poder brindar mejor educación a los niños, porque no solamente hay que construir escuelas, universidades, sino la educación pasa por quien la enseña. Y desde el PRO intentamos, por ejemplo, una impresora 3D, es el primer colegio en Argentina que tiene una impresora 3D. Esto es algo revolucionario porque le estamos llevando alta tecnología, que es lo que viene en esta era, en este nuevo siglo, le estamos dando a gente que antes no tenía posibilidad de acceder. Entonces, mediante estos incentivos y mediante estos nuevos avances tecnológicos que implementamos dentro de los colegios, además de las computadoras y netbook, como el proyecto que tiene a nivel nacional, estamos generando creatividad y estamos fomentando la creatividad para poder insertarnos bien en la economía del siglo XXI. Y quería acotar un pequeño detalle de que el compañero del Frente para la Victoria siempre dice que cómo recibieron el país. Sí, el país lo privatizó su mismo partido, o sea, su mismo partido fue el que privatizó YPF y luego lo estatizó, y su mismo partido fue el que estuvo en la década del 90. Cristina fue la que... La mayor opositora a Carlos Menem, que existió en toda la década. Respetamos el tiempo de conclusión de cada uno, por favor. Cierra, cambiemos entonces. Perfecto. Nosotros... Sí, cerramos. Bueno, perfecto. La última pregunta en materia de educación, entonces, para el FIT dice lo siguiente. ¿Cómo concibe el Frente de Izquierda y los trabajadores la educación actual? ¿Qué podemos esperar los educadores de ustedes? Gran parte de los que conforman el Frente de Izquierda y mi partido en particular son docentes, trabajadores docentes, con lo cual, en primer lugar, resumiendo lo que ha dicho, ¿qué se puede esperar? Por un lado, un salario docente igual a la canasta familiar. Por otro lado, un sistema único de educación pública, presupuestado tanto en términos de infraestructura como un sistema de beca y la extensión a nivel nacional del boleto educativo gratuito. Es una deuda pendiente muy importante. Y por último, que los contenidos educativos, la mejor forma de desplegar la creatividad, es decir, porque hay experiencias muy, muy importantes en el cual sacar la verticalidad docente-alumno o que los planes de estudio se dejen de hacer de atrás de un escritorio, en un sillón, e involucrar el conjunto de la comunidad educativa es la mejor forma de generar planes de educación acorde a las necesidades de la mayoría. ¿Está bien? Que digo, hay experiencias no solamente en Suecia, Noruega, Finlandia, sino acá en Argentina, como el taller total de composición arquitectónica en la década de los 70, fueron experiencias impresionantes que se pueden tranquilamente retomar, digo. ¿Y qué se puede esperar? Seguro presupuesto, seguro salario, digo, porque somos los que peleamos por la educación pública en las calles, en las universidades, en los colegios secundarios, tanto enfrentando al gobierno nacional como al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Muy bien, muchas gracias. Con esto damos por finalizado el bloque de educación. Tenemos como último apartado del debate y para cerrar, 1 minuto 30 cada uno de ustedes para que hagan su conclusión e inviten a quienes estén viendo este debate y expliquen por qué deberíamos votar a Daniel Scioli, a Mauricio Macri o a Nicolás del Caño en el caso particular de cada uno. Arranca, siguiendo el orden preestablecido para esto, el Frente para la Victoria. 1 minuto 30. Nosotros en estos 12 años todo el pueblo argentino ha hecho un esfuerzo denostado, enorme, comprometido, que tuvo un correlato en el Estado. El Estado estuvo presente en todas las áreas de la sociedad argentina, no solo conquistando derechos económicos, sino a través de conquista de derechos sociales importantes, el matrimonio igualitario, la ley de medios y otros tantos que en estos años hemos sabido construir. Pero además hemos reconstruido históricamente quienes han luchado por este país, quienes han defendido la soberanía de la patria, quienes han cuidado a los trabajadores en todas las épocas. Hemos tratado
en todos estos años, estos 12 años, de construir un mejor porvenir para todos los argentinos en su gran mayoría. Y esos pisos que construimos en materia educativa, en materia de salud, en materia productiva, en materia industrial, en materia de derechos sociales, de conquistas en todos los órdenes, son los que nos van a permitir seguir trabajando. Nosotros podemos decir que vamos a hacer todas las cosas que vamos a hacer, que vamos a seguir industrializando el país, que vamos a seguir creando puestos de empleo, que le vamos a seguir aumentando las jubilaciones 2 veces por año a todos los jubilados, que vamos a aumentar ahora sí por ley los aumentos a la asignación universal, que vamos a seguir creando, que vamos a seguir dándole crédito a los pequeños y medianos empresarios, que vamos a seguir creando cooperativas de trabajo, porque lo hemos hecho. A diferencia de los otros que dicen en campaña cualquier cosa y con tal de ven las encuestas y ven que les sirve más, nosotros lo hemos hecho y a partir de eso que hemos hecho vamos a seguir avanzando. Elijan previsibilidad, elijan un proyecto que les va a seguir dando todas estas cosas que dije y mucho más, por supuesto. Bien, concluido el tiempo entonces, es el turno ahora del representante de Cambiemos. Perfecto. ¿Por qué votar a Mauricio Macri y nuestra propuesta? Porque para nosotros es posible soñar una Argentina diferente, soñar una Argentina mejor, soñar que nuestros hijos van a vivir mucho mejor que nosotros y que nuestros nietos van a ser aún mejor. A los que están actualmente en el gobierno ya se les dio una oportunidad. Los que están actualmente en el gobierno han gobernado desde la vuelta de la democracia la mayor cantidad de los periodos. Y hoy en día no nos están dando respuestas. ¿Por qué? Porque tenemos una inflación más alta del mundo. Hay 2 países nada más en el mundo con inflación más alta que nosotros. Los argentinos estamos cansados de vivir con el conflicto, de que el gobierno no te diga o no cómo vivir, que el gobierno se intromete en su vida. El argentino para nosotros tiene una gran capacidad que es la creatividad. El argentino de acá, de Catamarca, de Córdoba, tiene que poder lograr explotar esa capacidad y cumplir sus sueños. Las economías regionales se tienen que desarrollar. Argentina no puede estar rezagada a lo que está haciendo hoy en día. Argentina tiene una capacidad enorme y el único que puede llevarla a cabo en esta elección presidencial, el único que tiene una propuesta diferente, nueva, con resultados visibles, porque los resultados en la educación son visibles, no que, el que nos mide mal, no nos midamos más, los números del INDEC hay que mentir porque no nos están dando, todo para sostener un relato. Nosotros tenemos hechos, no relatos, y creemos que juntos, porque la ciudad autónoma siempre se gobernó con minoría, no como una escribanía que se aprueban los decretos a sello, no, que juntos vamos a lograr un cambio y creemos que una Argentina mejor, más próspera, más igualitaria, con más igualdad de oportunidades es posible y Mauricio Macri lo representa. Bien, concluido el tiempo entonces para Cambiemos, finaliza el Frente de Izquierda y de los Trabajadores. El Frente de Izquierda y los Trabajadores viene desarrollándose como una fuerza nacional. Esta elección se mostró que la centroizquierda prácticamente ha desaparecido. Viene de hacer muy buenas elecciones provinciales también. Nosotros queremos que sigan acompañando al Frente de Izquierda y los Trabajadores, que no es solamente un frente electoral. Las organizaciones que conformamos el Frente de Izquierda somos trabajadores, estudiantes, mujeres que han peleado durante estos 12 años y también durante la década de los 90 contra una política de ajuste, contra la represión, por los derechos humanos, por los derechos de las mujeres, y sabemos que cualquiera de las 3 variantes que puede ganar tanto Macri, Scioli como Massa representan un modelo de ajuste, representan un modelo donde los que van a pagar va a ser el pueblo trabajador. Reforzar el Frente de Izquierda con más diputados en el Congreso, con más legisladores en las distintas provincias, reforzar una perspectiva, porque los trabajadores, muchos saben, al votar el Frente de Izquierda no son tontos, dicen, le van a ganar a los grandes aparatos bancados por los empresarios, no, saben muy bien que no, pero quieren reforzar una perspectiva en la cual se apoyan no solamente las elecciones, sino cuando se inundan los barrios de la provincia de Buenos Aires, somos los del Frente de Izquierda, los que estamos realizando colectas para ayudar a esos trabajadores, somos los que denunciamos al gobierno, tanto de la ciudad como a nivel nacional, somos los que estamos en las comisiones internas enfrentando la burocracia sindical, los que estamos en las universidades peleando por la educación pública, somos los mismos que conformamos estas listas, por eso pedimos el apoyo al Frente de Izquierda y los Trabajadores para reforzar esta alternativa. Bueno, muchísimas gracias a los tres frentes y a todos los que estuvieron acá por haber participado. Llegamos al cierre del debate. Desde el Movimiento de la Reforma no hay nada más que agradecer, sinceramente y de corazón. Sabemos que es complicado muchas veces el debate, sabemos que es complicado de organizar, de presentarse,
pero el ejemplo que ustedes han dado hoy acá es inmenso y nosotros lo valoramos muchísimo. En medio de una Argentina donde muchas veces se rehúye el debate, donde hay más publicidad que debate en muchos casos, creemos que el paso que se está dando es inmenso y por eso también lamentamos la actitud de aquellas juventudes que hoy no se han presentado. Pero valoramos mucho más la de ustedes que sí han estado hoy acá. Así que muchísimas gracias, es para sentirnos orgullosos de lo que hemos hecho hoy.